Capítulo 18. A mediados de marzo, las calles y los bares de Matamoros se llenan de estudiantes universitarios durante las vacaciones de primavera. Su entrada diaria atasca la garita del puente internacional con las largas filas de tráfico y nubes de smog. Todos los días, durante la temporada de primavera, una hora antes del atardecer, comienza la procesión de autos nuevos estadounidenses que atraviesan la masa de vendedores ambulantes y juerguistas hacia el lado mexicano del puente. A medida que sus estéreos resuenan con música estadounidense a todo volumen, los coches de los estudiantes contrastan entre los coches viejos de Matamoros comprados de segunda mano en Estados Unidos. Jóvenes estadounidenses con pantalones cortos de colores neón pasan la tarde tomando margaritas en los bares del sector turístico, bromeando entre sí y buscando dates con desesperación obsesiva. Hay unas cuantas bandas de mariachis con ojos cansados que con los estuches de sus guitarras abiertos piden monedas a los estudiantes, aunque a la mayoría de ellos no les guste esa música y pasan de largo escuchando música en sus Walkman. Es el choque de culturas en las vacaciones de primavera en esa ciudad de la frontera. El abismo entre las dos naciones nunca es más evidente que durante esta temporada. Siempre había sido así. Pero en marzo de 1989 se inyectó un nuevo elemento a la mezcla, y las vacaciones de primavera se convirtieron en algo más que un simple choque de culturas. Se convirtió en una cubierta para la magia negra, el tráfico de drogas y el asesinato. Constanzo regresó después de un paréntesis de un par de semanas en la Ciudad de México. Había regresado unos días después del sacrificio de José Luis, y este último ritual había servido a sus propósitos. En los días siguientes estaba complacido de que la policía mexicana no hubiera hecho nada con respecto al chico desaparecido, y sus seguidores y los Hernández habían seguido leales después de su leve preocupación por el asesinato de su pariente. «La policía no puede tocarnos», les dijo a Helio y a Serafín el Chaparro cuando regresó a Matamoros en marzo. «Y aunque vengan, no podrán vernos. El escudo mágico de sangre nos protege. No hay balas que lo puedan perforar y a sus ojos serán invisibles». Helio permaneció en silencio mientras Constanzo les hablaba. Era un hombre de poca imaginación y no entendía el concepto de invisibilidad. Pero el Chaparro asintió vigorosamente. «Invisible», susurró, imaginándose todos los crímenes perfectos que podría cometer. Su interpretación literal de las palabras de su padrino se haría muy evidente en las próximas semanas. Constanzo había regresado a Matamoros para encargarse de negociar la próxima venta de drogas de la banda. Sabía que tenía que mantener las drogas moviéndose y el dinero fluyendo, pues él era el responsable de mantener y dar un subsidio a Martín, Omar, Sara y Duby. Helio también sentía la presión, ya que tenía que apoyar a sus hermanos, sus secuaces y su familia en Matamoros con su parte de las ganancias. Constanzo y sus seguidores gastaban todo el dinero en ropa, coches y propiedades. La banda no utilizaba cuentas bancarias ni créditos. Todos sus activos eran líquidos, montones de efectivo guardados en cajas fuertes. El flujo de caja era esencial para mantener ese estilo de vida que Constanzo tanto anhelaba. Compras, joyas de oro, las ridículas pieles y joyas de su madre. Y mover la droga mantenía ese flujo de caja. Los 800 kilos de marihuana robados en febrero aún estaban almacenados en el rancho Santa Elena, cuya venta representaba un beneficio potencial de $300,000 para la banda y Constanzo quería moverlo pronto. Mientras se organizaba la venta, Serafín, hermano de Helio, le dijo que podría tardarse un par de semanas en cerrar el trato con unos compradores de Houston, así que Constanzo decidió que necesitaban otro sacrificio. Quería mejorar la protección mágica del culto mientras buscaban el comprador. Para mantenerlos a salvo, les dijo a Helio y sus seguidores. Para entonces, los seguidores de Adolfo de Jesús Constanzo aceptaban las explicaciones de su padrino sin cuestionar. No parecían darse cuenta que el matar tenía poco que ver con la religión, sino más bien en una perversión de palo mayombe que Constanzo había vuelto mucho más malo, por su fascinación por el sacrificio humano. Nunca habían tratado con un palero convencional.
cuyo peor crimen debía haber sido robar restos humanos de un cementerio, no cometer asesinato. Pensaban que el camino de Constanzo era el único, no lo cuestionaban en absoluto. Pero la realidad, sin embargo, es que los sacrificios cada vez se estaban convirtiendo en menos magia y más en satisfacer la sed de sangre de su padrino. Ya no tenía que explicarles cada vez que en realidad no estaban asesinando a las víctimas, sino liberando los espíritus para la vida eterna en el Enganga. Ya habían pasado la necesidad de racionalizar. Encontró que entre más mataba, más eran sus ganas de seguir haciéndolo. Lo necesitaba. Al principio, la satisfacción que sentía después de un asesinato duraba meses. Incluso, transcurrió un año entre el asesinato de la familia Calzada y su febril desmembramiento de la Claudia, y al principio era suficiente. Pero últimamente parecía desear matar de nuevo en días, a veces horas, después de una ceremonia. Su anhelo por la tortura y la sangre, y por esos momentos a solas en el oscuro templo, como cuando se abalanzó y violó a su víctima desnuda, cuando levantaba su machete para dar el golpe de muerte, se había vuelto abrumador. Así que siguió alimentando su apetito por la sangre y el dinero, y los miembros del culto estaban muy felices de complacerlo. «Debemos tener un sacrificio esta noche», les dijo Constanzo a sus seguidores, después de consultar a los orishas en una ceremonia con sangre animal en el altar del departamento de Sara. Les ordenó que llevaran a alguien al rancho. Como lo habían hecho otras noches, 8 de los seguidores del padrino recorrían la ciudad buscando la víctima perfecta, y creyeron encontrarlo, un joven mexicano narcotraficante que vendía gramos de cocaína en uno de los bares que la banda de los Hernández reclamaba como su territorio. El joven era un desconocido, un traficante solitario que buscaba gringos en los bares a quien vender su mercancía, que había diluido con laxante en polvo. Los gringos borrachos no se daban cuenta, incluso después de que el laxante los llevara al baño más de 5 veces en una noche, le echaban la culpa al agua y volvían por más cocaína. Serafín el Chaparro, David y Sergio lo agarraron en una oscura acera después de haber hecho una venta, y lo obligaron a entrar en su coche y lo llevaron al rancho. Allá los esperaba Constanzo, solo cubierto por una túnica blanca y un cuchillo en la mano. El ritual de sangre y tortura comenzó. Cada miembro del culto tuvo su oportunidad de cortarlo y golpearlo, antes de que Constanzo culminara el sacrificio. Pero en esa ocasión, el ritual se tornó extraño y tomó un camino diferente. Mientras los seguidores esperaban fuera del cobertizo para escuchar el golpe final del machete del padrino, se dieron cuenta de que faltaba algo. La víctima no estaba gritando. El robusto traficante de drogas a quien habían secuestrado, cuyo nombre ni siquiera sabían, había quedado en silencio todo el tiempo, aun cuando lo torturaban. No hubo lamentos, ninguna súplica de misericordia, ningún grito, excepto los gritos de frustración del padrino. Los seguidores se miraron nerviosamente. La ceremonia había sido un fracaso y el sacrificio fue inútil. Cuando la puerta del cobertizo se abrió, vieron que Constanzo colgó de los alambres a la víctima aún con vida, y seguía sin gritar. Si la víctima en sacrificio no moría en confusión y dolor, y no gritaba desde lo más profundo de su alma, entonces su espíritu no serviría. El Enquisi no podía alimentarse y no habría protección. Constanzo ocultó su frustración y su repentino temor ante sus seguidores. Tuvo que tragar el sabor amargo del fracaso, recordando sus tiempos de perdedor y fingiendo que sabía qué hacer. «La próxima vez, tráiganme un americano», gruñó, de pie en la puerta del cobertizo con las velas ardiendo a sus espaldas y el cuerpo sangriento en las penumbras. Sus ojos parecían 2 agujeros negros, y su expresión parecía culpar a sus seguidores del fracaso, ya que quería un gringo, un estudiante universitario, alguien rubio y tierno. Todos los seguidores asintieron a las órdenes de su padrino. Al día siguiente lo traerían. Les hizo especial mención de que fuera alguien que sirviera al sacrificio, alguien que grite. Mientras la sangre de su víctima se drenaba a sus espaldas, Constanzo les aseguró a sus seguidores que el siguiente sacrificio sería el más importante de todos,
que impregnaría a su enganga con gran inteligencia y astucia. El espíritu de un estudiante universitario gringo haría su magia suprema también en Estados Unidos, como ya lo era en México. «No pueden fallar», les dijo a sus seguidores mirándolos uno por uno a los ojos. Vio el temor en sus miradas y se sintió de nuevo fuerte, borrando sus dudas y su mal sabor de boca. Todos sus seguidores asintieron. Mark Kilroy era uno de los 250,000 estudiantes que inundan el valle del río Bravo entre los meses de marzo y abril. Las vacaciones de primavera en las universidades de Texas y el Medio Oeste desatan una horda de estudiantes que, cansados de estudiar, se dirigen a la costa de Texas para ir a la playa y beber alcohol. La playa se encuentra en el sur en la Isla del Padre, un oasis de arena blanca y agua caliente en el Golfo de México, casi tan al sur como los Cayos de la Florida. La isla se encuentra a unos 20 kilómetros al noreste de Brownsville, con restaurantes de comida rápida y cerca del puente internacional de Matamoros, que es donde se pueden encontrar las bebidas alcohólicas fáciles y baratas. Después de un día en la playa, los bares de la avenida Álvaro Obregón son el destino preferido de los estudiantes. Los bares están abiertos hasta tarde, son baratos y, lo más importante, la única identificación que necesitan mostrar a los camareros son sus dólares. El viernes 10 de marzo, el mismo día que Constanzo regresó a la frontera, Mark Kilroy terminó sus exámenes y tomó su bolsa de viaje dejando atrás el campus de la Universidad de Texas en Austin. Su amigo de la infancia, Bradley Moore, fue a recogerlo y juntos se dirigieron a sus hogares en Santa Fe, Texas, una pequeña ciudad a unos 40 kilómetros de Houston, calurosa y devotamente religiosa. Una vez en Santa Fe, el par se reunió con dos viejos amigos, Bill Huddleston y Brent Martin. Ellos también estaban en sus vacaciones de primavera de diversos campus alrededor del estado. Todos fueron compañeros en la secundaria y eran exjugadores de baloncesto y béisbol de los equipos escolares de Santa Fe. Los cuatro habían planeado por meses estas vacaciones de primavera. Probablemente eran las últimas que pasarían juntos, ya que el próximo año comenzarían a graduarse y seguramente tomarían caminos separados. Todos subieron al Cutlass de Brent Martin y atravesaron la noche hacia la Isla del Padre, a 7 horas de camino para pasar el fin de semana de fiesta. Los habitantes de la isla tienen sentimientos encontrados sobre esta lluvia de estudiantes en las vacaciones de primavera, en sus coches con la música a todo volumen, lanzando las botellas vacías de cerveza en las aceras, y estudiantes borrachos vomitando en el estacionamiento del restaurante. Hay mucho desenfreno y la autopista 4 que conduce a Brownsville la nombraron como el Camino de Sangre, por los múltiples accidentes provocados por conductores ebrios que pasan entre Matamoros y la Isla del Padre. Cada primavera, el periódico Brownsville Herald relata las trágicas muertes de jóvenes por algún accidente de auto. Por otro lado, durante este periodo de 5 semanas, las vacaciones de primavera constituyen una derrama de 10 a 15 millones de dólares para la economía local, que necesita desesperadamente de este impulso. En los últimos años, el área había quedado destruida por un devastador huracán. El área comercial de Brownsville se había visto afectada, y la devaluación del peso habían ido secando la economía transfronteriza de la noche a la mañana. 2 de los 5 condados más pobres de Estados Unidos se encuentran en el Valle del Río Grande. En estos lugares, los suministros de agua no potable hacen de la hepatitis una epidemia. La gente aún enferma de polio, tuberculosis, incluso de lepra. Todas esas enfermedades del tercer mundo erradicadas en el lado estadounidense. Uno de ellos es el condado de Cameron, donde se ubican Brownsville y la Isla del Padre. Y por eso, finalmente los estudiantes son bienvenidos, con letreros y fiestas en la playa patrocinados por compañías de cerveza. La atracción principal es el concurso Miss Tanline, un festival organizado anualmente en la isla, en el que los jóvenes asedian a las mujeres vestidas en bikini, instándolos a quitar sus tops, sin que falten los disturbios. Otra actividad popular en la playa es que los hombres sostengan a las mujeres jóvenes de cabeza
mientras beben de la manguera de los barriles de cerveza, para ver cuál de las jóvenes puede beber más en esa posición. Es muy común ver jóvenes que se tambalean borrachos en la playa y terminan con la cabeza hundida en la arena. El sábado 11 de marzo por la mañana, los 4 muchachos de Santa Fe se registraron en el Sheraton de la Isla del Padre, un punto de reunión en las vacaciones de primavera. Durmieron un poco y luego pasaron la tarde en la playa, viendo el concurso de Tanline. En la noche salieron de fiesta con algunas chicas que conocieron en el hotel. La tarde siguiente, los muchachos fueron a Brownsville, donde estacionaron su coche y luego cruzaron el puente hacia Matamoros acompañados de 4 chicas. Mark era el único de los 4 que ya había estado en Matamoros las vacaciones del año pasado, así que sirvió de guía turístico. Pasaron la noche bebiendo en un bar llamado Sargento Pimienta, y ya en la madrugada cruzaron de regreso y volvieron en su auto al hotel, ya sin las chicas. El lunes 13 de marzo, los 4 decidieron repetir la ida a Matamoros. Primero descansaron la resaca en la playa, otro concurso Tanline, y después volvieron a Matamoros. La frondosa y arbolada zona turística de Matamoros, cercana al puente, estaba repleta de jóvenes vacacionistas, más de 10,000 hombres y mujeres que llenaban los bares y la calle, haciendo cola para beber margaritas congeladas y recorrían la avenida Álvaro Obregón buscando acción. La música salía de los bares y el tráfico se detenía en la calle. Los vendedores de las calles vendían sus mercancías legales e ilegales, como un gran mercado al aire libre. Los precavidos cambiaban sus carteras al bolsillo de enfrente. Kilroy y sus amigos pasaron esa noche en 2 bares. Primero llegaron a Los Sombreros, cerca del puente, que estaba repleto de estudiantes universitarios y se escuchaba música de rock con luces neón. Era el lugar donde el Doobie había disparado al traficante rival reclamando su territorio. Sin embargo, esa noche Los Sombreros era un lugar de estudiantes. Si el Doobie y su pandilla andaban por ahí, lo cual era probable, nadie lo habría notado. Y si lo hubieran hecho, nadie los habría escuchado, no importa cuántas orejas y dedos trajera el Doobie en su bolsillo. Era imposible hablar entre la música estridente y los murmullos del abarrotado bar. Después de un rato, Mark y sus amigos se fueron a buscar algo mejor. Terminaron en un bar cercano, el London Pub. Para esas vacaciones de primavera, habían decidido cambiar el nombre del lugar por Hard Rock Café, pirateando el nombre y las insignias de la popular cadena de bares temáticos de Los Ángeles. Esa táctica hizo del bar la parada más popular de la calle esa noche. En todo caso, el lugar atestado de gente sudorosa era más ensordecedor que Los Sombreros, y la multitud cada vez estaba más borracha. Chicos en la terraza lanzaban vasos de plástico con cerveza a la multitud de abajo. Las camareras apenas podían moverse entre la gente. El lugar estaba demasiado lleno. Mark, alto y bastante guapo, era el afortunado de la noche, como recordarían sus amigos. Superando su habitual timidez después de algunas margaritas, se acercó a una de las concursantes de Tanline que había visto esa tarde en la playa. Salieron del bar para hablar más tranquilos y siguieron bebiendo y hablando. Después de un rato, Mark regresó a regañadientes con sus amigos. La chica tuvo que irse. A las 2 de la madrugada ya había menos gente. De repente, el lugar se encontraba medio vacío, así que los 4 amigos, exhaustos y borrachos, decidieron volver. En la calle, el aire fresco era un bienvenido alivio. Mientras los bares se vaciaban de estudiantes, se encendían los motores de los autos y la gente se dirigía al puente en un flujo constante bajo las farolas amarillas zumbantes de polillas. Durante el día, la avenida Álvaro Obregón es un tramo agradable, llena de casas y tiendas limpias, en un marcado contraste con los edificios viejos y las calles con agujeros en gran parte de Matamoros. Pero a las 2 de la madrugada, ya con la música apagada y las calles a oscuras, no es tan agradable. Los 4 jóvenes caminaron separados hacia el puente. La mayoría de las veces caminaban hombro con hombro, aunque en algunos puntos se alejaban hasta 10 metros. Huddleston era el que estaba más cerca de Kilroy, justo detrás de él,
hasta que pasaron Los Sombreros, el primer bar en el que habían estado esa noche. Más adelante estaba el restaurante de García, con su tienda turística llena de artesanías y cristalería estratégicamente colocada para ser el primer lugar que vean los viajeros al cruzar el puente. En ese momento, Bill observó a un hombre hispano, bajo y moreno, apoyado en una pared de ladrillo y señalando a Mark. Huddleston solo lo vio con el rabillo del ojo y no prestó atención. Escuchó que decía algo como «Hey, ¿no te había visto antes?» Pero no se dio cuenta de si Mark le respondió. El hombre llevaba una camisa azul y parecía tener una herida circular en su cara, todavía fresca. El hombre no se veía amenazante, y eso fue todo lo que Bill vio y escuchó, ya que corrió hacia García, donde podía orinar detrás de un árbol y luego alcanzar a los demás. Alcanzó a Brent y Brad cuando iban pasando por la acera. Uno de ellos preguntó dónde estaba Mark. Asustado, Bill respondió: «Pensé que estaba con ustedes». Miraron hacia atrás, borrachos y con los ojos abiertos como búhos. Solo se habían separado menos de un minuto. Los tres amigos se quedaron ahí tratando de despejar sus cabezas. La gente seguía caminando hacia el puente, pero ninguno era Mark Kilroy. El hombre con la marca en la cara resultó no ser relevante, un detalle que solo complicaría la búsqueda y no ayudó a la policía. Más bien, lo que fue crucial fue una camioneta roja que iba pasando esa noche. Pero ni Bill ni los otros amigos de Mark la notaron esa noche. Solo Mark Kilroy lo hizo. A la orden de Constanzo, Serafín el Chaparro y Manlio Fabio Ponce Torres se habían instalado en la camioneta de Serafín para encontrar una nueva víctima. Serafín conducía y Manlio escudriñaba las calles buscando a alguien borracho, fácil de atrapar. Un mes más tarde, el Chaparro describiría los momentos que siguieron esa noche en una confesión filmada. Caminábamos por ahí. Eran como las 2 o 2:30 de la mañana. Íbamos hacia el puente cerca de García. Yo iba manejando lento y Manlio me dijo que parara. Yo oí que Manlio gritaba: «¿Quieres que te lleve?» Y Mark dijo que sí, que estaba jodidamente borracho, que había bebido demasiado. No recuerdo exactamente qué dijo, pero fue algo así como que quería seguir bebiendo y Manlio le dijo que sí, pero que primero iban a hacer una parada para ir al baño. Kilroy dijo que muy bien y subió a la camioneta con Serafín y Manlio. Estaba tambaleándose por beber demasiado y agradecido por encontrar unos buenos samaritanos que lo habían recogido. Miró a su alrededor buscando a Bill para decirle que subiera también, pero su amigo ya se había adelantado. Mark decidió aceptar que lo llevaran porque su larga noche en el Hard Rock Café había hecho que su caminata al otro lado del puente le pareciera muy lejana. Ahora podía cruzar rápidamente y esperar a sus amigos del otro lado, pensó sonriendo. La avenida Álvaro Obregón entra en una plaza justo después de García. Seguir derecho lleva directamente al puente internacional, pero dar la vuelta a la derecha lleva a una calle llena de baches con un alto dintel de tierra levantándose a la izquierda. Serafín, Manlio y Kilroy cruzaron la plaza y giraron a la derecha. Luego se detuvieron en un lote baldío y mal iluminado en la parte de atrás del Sargento Pimienta, el bar que Mark había visitado la noche anterior. Realmente se habían detenido a orinar, relató Serafín. En ese momento, Kilroy debe de haber sentido que algo andaba mal. De repente, ya no le parecieron tan buenos samaritanos. Kilroy bajó y comenzó a correr en dirección a la frontera. Estaba borracho y no se dio cuenta de que no había manera de llegar al puente desde ese lugar. Pero en ese momento solo quería escapar. Serafín el Chaparro sonreía al recordar ese momento como se ve en el video. Allí estaban Manlio y Serafín, los chicos malos narcotraficantes, impotentes con la bragueta abierta y la mano en sus partes mientras su víctima intentaba huir. «Estábamos haciendo pis, no pudimos perseguirlo», dijo riendo entre dientes. Desafortunadamente para Mark Kilroy, no era el único grupo de los seguidores de Constanzo que estaba buscando una víctima para el sacrificio de esa noche. Cuando Kilroy subió a la camioneta del Chaparro, la mariposa y la coqueta se fueron como respaldo detrás de ellos, conduciendo una Suburban azul. Tenían la misma edad que Mark,
Pero ese cuarteto había sido reclutado por el culto de Constanzo, convirtiéndose en endurecidos testigos y partícipes de la brutalidad. Estaban listos para obedecer, listos para matar, y habían ensayado un plan para ese momento. Ellos persiguieron a Mark y le gritaron «Freeze», dijo Serafín. Ellos no lo golpearon, solo le gritaron que se detuviera. Esa falsa actuación de policías, al parecer, fue suficiente para engañar y detener al confundido Kilroy. Pensando que sus agresores eran policías mexicanos, Mark se detuvo en seco. Sin resistencia, se dejó subir a la Suburban. Solo cuando iban transitando por la carretera de Reynosa, hacia la soledad del rancho Santa Elena, se dio cuenta de su error. Una vez que llegaron al rancho, el chaparro miró la parte trasera de la Suburban y vio a Kilroy acurrucado allí. Tenía los ojos, pies y manos atados con cinta adhesiva gris. Cuando Mark preguntó qué estaba pasando, Serafín le dijo que todo iba a estar bien, que no le pasaría nada, intentando tranquilizar al joven secuestrado, diciéndole que saldría ileso, y le dio agua y unas galletas. Para ese momento eran casi las 3 de la mañana, y los 4 miembros del culto se fueron, dejando a su prisionero solo, inmóvil y con los ojos tapados en la parte trasera del coche. De regreso a Matamoros, el chaparro llamó a Sara para decirle que habían hecho lo que Adolfo les había pedido. Sara le dijo que estaba bien y que al día siguiente todos debían estar presentes en el rancho para una ceremonia. Serafín informó a los demás y luego se fue a dormir. Estaba cansado pero gratamente satisfecho y no tardó en quedarse dormido. Temprano a la mañana siguiente, mientras los miembros del culto seguían durmiendo, Domingo Reyes Bustamante se levantó de la caseta de vigilancia y le preparó a Kilroy unos huevos, como más tarde contaría a la policía. Sentía pena por el pobre gringo, pero no la suficiente para dejarlo ir. El capataz del rancho, Chávez, sacó a Kilroy de la Suburban y lo acomodó en una hamaca que había entre 2 árboles polvorientos. Seguía atado y con los ojos vendados. El cuidador alimentó pacientemente a Kilroy mientras éste le hablaba en inglés, palabras que Domingo no podía entender, y era mejor para él. No quería comprender las súplicas. Sin embargo, sabía que el gringo necesitaba ayuda que él no se atrevía a darle. Cuando Kilroy terminó de comer, Domingo regresó a su caseta y se quedó ahí. No quería tener nada que ver con lo que iba a suceder. Más tarde fue sincero cuando dijo a la policía que no vio qué le había pasado a Kilroy, pero sabía que algo le había pasado. No podía no saberlo. Según el relato de Serafín el Chaparro, al mediodía todos estaban en el rancho. Constanzo, el Dubi, Helio, Ovidio, Sergio, David, Manlio y Martín Quintana, el amante y guardaespaldas de Constanzo, siempre a su lado. Cuando él llegó media hora más tarde, Constanzo, Helio y Martín estaban dentro del cobertizo con Kilroy. Menos de 12 horas antes, Mark y sus amigos habían salido del bar Hard Rock Café. Ahora, mientras sus 3 amigos con resaca y preocupados lo buscaban caminando por la avenida Álvaro Obregón, con la esperanza de encontrarlo por ahí, a lo mejor inconsciente en algún callejón o encerrado en algún bar, Kilroy estaba a 15 kilómetros de distancia, pasando con terror sus últimos momentos. Estábamos tranquilos esperando afuera del templo. Entonces, de repente se escuchó un sonido como cuando cortas un coco, recordó Serafín el Chaparro durante su confesión. Dijo que al principio pensaron que era un coco, hasta que salió Adolfo y les dijo que movieran el cuerpo. Los 4 miembros del culto que habían secuestrado a Kilroy entraron obedientes al cobertizo con su extraño altar religioso, con platos y tazones de coco, cigarros, ron y animales muertos. En el interior, tirado frente al enganga lleno de palos y sangre, se encontraba el cuerpo desnudo de Mark. Había sido sodomizado y castrado, aunque Serafín dijo que no escuchó ningún sonido de tortura antes del sonido como cortando un coco, excepto que cuando vieron el cuerpo, supieron que no había sido un coco. Había sido la cabeza de Kilroy, con una grieta abierta a golpe limpio de unas 3 pulgadas en su cráneo. El machete ensangrentado yacía junto al cuerpo,
reflejando su cuchilla de metal a la luz de las velas. Serafín pudo ver que le habían sacado el cerebro a Kilroy y lo habían puesto en el caldero. El cerebro de un estudiante americano haría que los espíritus de la enganga del padrino fueran más inteligentes, más capaces de llevar a cabo intrincados planes malvados. Por eso Adolfo lo mató, para hacer más inteligentes a los espíritus, le dijo Serafín a la policía. Al atardecer, los seguidores del padrino se reunieron alrededor del cuerpo destrozado y desnudo de Mark Kilroy. Incluso el imprudente y sanguinario Doobie parecía asustado. Miraba aturdido el cráneo destrozado de Kilroy y luego el cerebro colocado en el interior de la enganga. Pero el padrino sabía qué hacer a continuación. Le pidió al sangriento machete al Doobie y le dijo que le cortara las piernas al cuerpo. El Doobie palideció. A pesar de presumir en los bares que llevaba dedos cortados y siempre preceder a Helio o a cualquiera de los otros cuando llegaba el momento de la matanza y robar cosas. Las cosas que llevaba en los bolsillos eran cosas pequeñas. Sí había matado antes, pero en alguna pelea de bar o un momento de ira. Pero esto era diferente, incluso aunque Kilroy ya estuviera muerto. Doobie percibió que eso era cruzar una línea terrible, un punto sin retorno. Había visto a los otros cruzar la misma línea y cambiar para siempre. «Hazlo y tu miedo desaparecerá. Es un cristiano, un animal. Hazlo», le dijo Constanzo. «Hazlo, Doobie», le dijo Helio con los ojos abiertos como platos. Doobie levantó el machete, midiendo su peso, mientras dos miembros del culto arrastraban el cuerpo de Kilroy desde el cobertizo. Entonces, el Doobie comenzó a cortar. Al principio hizo una mueca, pero después de unos cuantos golpes, un torrente cálido llenó las entrañas del Doobie, una sensación casi frenética. Cortó los pies de Mark a la altura de los tobillos y las piernas a la altura de las rodillas. Los demás se acercaron, fascinados y sin miedo. Algunos incluso bromeaban, golpeándose los hombros como atletas después de un buen juego. Constanzo los había llevado más lejos. Sabían que ahora no había acto indigno que no pudieran cometer con impunidad. «Tienes razón, padrino», dijo el Doobie cuando terminó, jadeando por el esfuerzo, con el rostro enrojecido. «Ya no tengo miedo». Con toda tranquilidad, el Doobie tomó la daga ceremonial de Constanzo, una antigüedad azteca robada de un museo en la Ciudad de México. Entonces, el Doobie cortó el pecho y sacó el corazón de Mark. «Mi alma está muerta. Ya no soy un ser humano», dijo sosteniendo su premio. Una vez que el enganga había sido alimentado y un Constanzo poseído terminó de cantar, cortaron la espina dorsal de Kilroy y lo ataron con un alambre para más tarde hacer un collar, como el que habían hecho con el primer sacrificio. Luego, arrojaron el cuerpo a una tumba poco profunda y la cubrieron de tierra, dejando un pedazo de tierra abultado bajo el cielo gris de la frontera.